Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio, a este tiempo de escudriñar las Escrituras. Hoy vamos a continuar con el libro de Hebreos que iniciamos la semana pasada. Vamos a arrancar a partir del capítulo 2, así que los invitamos a que
se dispongan y apartemos este tiempo para compartir del estudio de la palabra del Señor. Así que acompáñenme a orar y demos inicio en esta tarde al estudio. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque nuevamente nos das esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de sentarnos a la mesa, Padre, y escudriñar tus palabras, Rey. Que sean ellas hablando en nuestros corazones, Padre, que seas tú revelándote a nuestra vida, Señor, mostrándonos el camino por el que debemos andar, Señor. Que tus palabras, como decía David, sean lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, Señor. Que no nos permitas extraviar, Señor, que no nos permitas apartar, Rey eterno. Que tu misericordia siempre nos lleve de la mano, Señor. Gracias te damos. En esta hora, Padre, te pedimos que derrames sobre nosotros sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, y que tus palabras hallen el lugar, Señor, en nuestros corazones, Padre. Te agradecemos, Rey, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, familia, vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos hoy a partir del capítulo 2, haciendo una breve recordación del capítulo 1. En el capítulo 1 de Hebreos estuvimos viendo acerca de la identidad de Yeshua, ¿no? La identidad del Mesías, que es algo crucial para entender la fe, ¿no? Y ahora específicamente en este libro de Hebreos, que como la semana pasada Eduardo les comentaba, fue un libro que su autor se desconoce, no dejó la firma exacta de quién fue el que lo escribió, como las otras cartas. Por ejemplo, las cartas que escribió Pablo, de todas se dice en la misma carta que él fue el que las escribió, pero en el libro de Hebreos no. Hay una atribución a discípulos de Pablo, pero lo importante aquí, si el mensajero no puso su firma, lo importante es el mensaje y a quién iba dirigido, ¿no? A una comunidad de judíos, por eso el nombre Hebreos, que eran creyentes en el Mesías Yeshua, en el Mesías de Israel, ¿no? Así que la identidad de este Mesías, que en el capítulo 1 se expone tan vehementemente por parte del autor de este libro, pues es un factor primordial y fundamental para todo el desarrollo de la carta. ¿Por qué? Porque durante todo el desarrollo de esta carta del libro de los Hebreos, se va a hacer unas comparativas de el Mesías Yeshua y su función, ¿no? Lo que vino a hacer. Así que entender la naturaleza del Mesías, entender que es el Hijo de Dios, entender que vino a cumplir una obra especial, ¿no? Una misión especial en esta tierra, cuando se manifestó, pues es crucial para entender la fe que seguimos, ¿no? La fe en el Mesías de Israel y en el Dios de Israel. Así que, entendiendo eso, que los invitamos a ver el capítulo 1 para que tengan un poco más de conocimiento acerca de lo que este escrito quiere decir. Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 arranca con una frase que es por tanto. Cuando aparece este por tanto es teniendo en cuenta lo anterior, lo que se ha dicho de que el Mesías, cuál es su naturaleza, ¿sí? El poder del Hijo de Dios, su existencia, el hecho mayor que cualquier otro ser creado, ¿sí? En esa forma humana en la que se manifiesta. Entendiendo eso, dice, por tanto, o sea, por consiguiente a esto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que es fundamental entender la naturaleza del Mesías, ¿sí? La divinidad del Mesías, para no deslizarnos, para no desviarnos, ¿no? Y tengamos presente que esta carta está dirigida a hebreos, en este orden de idea, en la época en la que fue escrita, judíos. Judíos que por costumbre, que por crianza y que por naturaleza conocían del Dios de Israel, pero que ahora habían creído en el Mesías que muchos habían rechazado, muchos judíos, hablando acerca de los líderes, hablando acerca de los dirigentes de la nación de Israel. Muchos hebreos creyeron, ¿no? El caso tal de judíos como Nicodemo, uno que era
un fariseo, uno de los principales en autoridad en Jerusalén, pero que habiendo recibido o habiendo cabido la palabra del Señor en su corazón, hallando cabida, creyó en el Mesías, ¿no? Pudo entender que las profecías, que la ley, que todo apuntaba hacia el Mesías Yeshua. Entonces, este mensaje lo da el escritor a aquellos judíos creyentes en el Mesías para que tengan la certeza de quién es el Hijo de Dios, ¿no? Así como Juan en su carta, en su evangelio, menciona acerca de la naturaleza del Hijo de Dios, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La manifestación de Yeshua, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que también es divino, como lo es el Señor, se manifiesta en una forma física, corporal y viene a cumplir una misión especial, que es la salvación, ¿no? Y de eso va a hablar acá en el capítulo 2. Así que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, mantengámonos en este pensamiento de entender la identidad, la naturaleza del Mesías, para que no vengan otras corrientes, otras enseñanzas y puedan desviar tu mirada de el Mesías Yeshua. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjate, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí la pregunta es, el autor de Hebreos dice, toda palabra fue inspirada, dicha más bien, por medio de ángeles. Y dice, esa palabra fue firme. ¿Y cuál fue esa palabra? Que toda transgresión y desobediencia recibe su justa retribución. ¿De qué ángeles está hablando? En la escritura no menciona acerca de que ángeles hayan traído la palabra de Dios. ¿Qué sí menciona la escritura? Que hubo mensajeros. La palabra hebrea para ángel es malach, ¿no? En la concepción occidental nuestra acerca de un ángel, pensamos en un ángel como un ser alado, un ser que vuela, que está al servicio de Dios y eso. Pero en la concepción bíblica y en lo que representa o significa la palabra malach hebreo, acerca de esta traducción al español como ángel, su connotación no va encaminada a un ser alado como lo tenemos nosotros en nuestro pensamiento occidental, sino que el significado de malach es mensajero, un emisario. Y ahí cobra un poco más de sentido cuando entendemos que la palabra fue dicha por medio de mensajeros. Y ahí ya hace alusión no solamente a Moisés, que recibió la ley, sino a los profetas que manifestaron esa ley y que enviaron un mensaje de arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es firme y esta es la palabra, que toda transgresión, o sea, todo pecado, todo aquel que, como dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de qué es pecado, infracción de la ley. Romper la ley, ¿cuál? La de Dios, la que Él dio. Ok. La palabra de Dios es firme. La ley que dio es firme. ¿Y qué dice esta palabra? Que la transgresión a esta ley, o sea, la desobediencia, va a recibir su justa retribución. Lo que siembras cosechas. Desobedeces, recibes reprensión. Obedeces, recibes bendición. Entonces él dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si la palabra dicha antes por medio de los profetas, que es lo que estaba él diciendo, porque él está hablando a gente entendida de la ley. Aquí hay un punto interesante para tener en cuenta acerca de la carta de Hebreos o del libro de los Hebreos. Y es que como está dirigida a judíos del primer siglo que conocían la ley y los profetas, pues para nosotros entender acerca de esta carta, pues tenemos que conocer por lo menos la ley y los profetas, entender acerca de qué fue lo que se dijo en la ley y los profetas, porque de esto es lo que el autor va a citar todo el tiempo. Esta es una carta
que todo el tiempo está citando la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los profetas, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los va a estar citando. Entonces, en medio del mensaje a los hebreos, va a estar citando como dijo, como está escrito, como se dijo en algún lugar, como aquel dijo, como el otro dijo. Entonces, cuando te diriges a alguien que conoce por su historia, por su costumbre, acerca de su fe, pues le empiezas a hablar acerca de lo que conoce. Le empiezas a decir, como dijo Moisés en tal lado, como el profeta Isaías dijo en tal otro, no sé qué. Y todo esto para hablar acerca del Mesías y poder afirmar esa fe de un judío del primer siglo que había sido enseñado en la Torá, en la ley de Moisés, en los profetas, acerca de un Mesías que se había manifestado, que muchos habían creído, pero otros tantos habían desechado. Y entre esos tantos, pues, el liderazgo, ¿no? Y entonces cuando el liderazgo de tu nación, que se supone son los conocedores de la ley y los profetas, rechazan al Mesías, pues es un tanto más difícil que los demás entendidos acerca de la ley y de los profetas no lo rechazaran. ¿Por qué? Pues porque es lógico, si el que conoce, el que enseña y el que instruye, que eran los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Los llamados maestros de la ley, desechan al Mesías, pues, ¿qué es de aquellos que siguen a estos maestros? Pues también seguramente lo desecharían. Pero muchos llegaron al entendimiento de lo que fue Yeshua, ¿no? Muchos al verlo como Nicodemo entendieron que ese era el Mesías y empezaron a comprender que eso era lo que había dicho la ley y los profetas acerca de un Mesías que se manifestaría. Entonces, teniendo eso presente, le dice a los hebreos, y para entendimiento de esta enseñanza, a los judíos de la época, del primer siglo, porque este libro se escribe antes del año 70, ¿sí? Antes del año 70. ¿Cuál es la lógica para decir que esto se escribe antes del año 70? Porque si es una carta dirigida a hebreos, a judíos del primer siglo, habla acerca, en una gran parte, de los sacrificios en el templo, de las ofrendas, y esto solo pudo haber sucedido o se debió haber hablado antes de que el templo fuese destruido. Recordemos que el templo en Jerusalén fue destruido alrededor del año 70 por Tito, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos centra su mensaje en la persona de Yeshua en varios aspectos. Uno de ellos, el tema sacerdotal, sacrificial y todo esto, que aún estaba funcionando en Jerusalén, en el templo. Entonces, en ese contexto que se escribe esta carta, le dice a estos hebreos, a estos judíos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotros hemos recibido la salvación del Mesías. Y aquellos que en la antigüedad recibieron la palabra profética por estos mensajeros, recibieron la justa retribución a su desobediencia, o sea, fueron destruidos muchos. Cuando Israel fue llevado cautivo no fue de gratis. Cuando Babilonia vino contra los judíos por mano de Nabucodonosor no fue de gratis. Fue porque el pueblo se había desviado y había desobedecido a las leyes de Dios. Entonces Dios permite que Nabucodonosor venga a destruir Jerusalén cuando es la destrucción del primer templo, del que hizo Salomón. Todo eso no fue de gratis, todo eso fue causa-efecto, una consecuencia a la desobediencia de un pueblo que no siguió las leyes de su Dios. Entonces dice, si esto aconteció a los antiguos y que la palabra del Señor fue predicada y anunciada por medio de profetas, porque Yeshua mismo dijo acerca de los profetas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, Israel, la nación, el pueblo de Dios recibió muchos profetas. De ahí Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, bueno, Jonás fue a Nínive, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos los profetas que habla el Tanaj o el Antiguo Testamento, todos fueron enviados tanto a Israel en el norte como a Judá o a ambos. ¿Y esto para qué? Arrepiéntanse, conviértanse, vuélvase al Señor, con el propósito de que la nación hiciera teshuvá, este término teshuvá que significa arrepentimiento, volverse a Dios. Pero muchos no se arrepintieron, por eso vino la destrucción. ¿Por qué fueron dispersados las 10 tribus en el norte por mano de los asirios? Por la desobediencia
a las leyes de Dios. Porque fue llevado Israel, Judá cautivo a Babilonia por la desobediencia a las leyes de Dios. Porque fue destruido el templo en el año 70 por la desobediencia al Dios de Israel. Entonces, si así acontecieron a lo largo de la historia, todas las veces por causa de la desobediencia, pues dice el autor de Hebreos, tú y yo, ¿qué esperamos? ¿No? ¿Qué esperáis vosotros? ¿Qué crees que vas a escapar si descuidas la salvación que has recibido? O sea, no porque el Mesías haya venido a derramar su gracia y su favor por medio de su sangre para con nosotros, quiere decir que entonces tú vas a vivir en la loquera de la vida. Tú debes mantener esta salvación y cuidarla, no descuidarla, la cual habiendo sido anunciada primeramente, versículo 3, ahí continuando, por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Elohim juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces dice, esta fe, esta salvación tan grande que proviene del Mesías, que no debemos descuidar, la recibimos por aquellos que fue anunciada primeramente. Primero por el Señor fue anunciada, el Mesías vino a anunciarla, y fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes escucharon el mensaje? Los apóstoles, sus discípulos. Estos confirman el mensaje del Mesías y lo transmitieron a otros, y a otros, y a otros. Y hoy, 2000 años más tarde, seguimos recibiendo el mensaje que una vez fue dado por medio de Yeshua, ¿no? Testificado también por Dios con señales y con prodigios. El mensaje del Evangelio, cuando empezó en su predicación y en este entonces, que no había transcurrido más de 30 años desde que se había predicado el mensaje, desde que Yeshua se había manifestado, los que vieron al Mesías, los que anduvieron con él, vieron señales, prodigios, milagros. La predicación del Mesías fue acompañada con poder para que creyeran. Los apóstoles salieron a predicar, ¿cierto? Y junto con ellos el poder de Dios para que creyesen. De ahí a que menciona cosas como que Pedro pasaba y con su sombra sanaba, ¿sí? No porque fuese Pedro, sino porque el mensaje del Evangelio, la predicación del mensaje de Yeshua, del Mesías, de Jesús, tenía que ir acompañado de poder para que creyesen, ¿no? Entonces, dice, fue acompañado por señales y por prodigios, diversos milagros y el repartimiento del Espíritu según su voluntad. Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿De cuál mundo venidero? En hebreo ese término es olam habá, lo que hay después de la muerte, la eternidad, ¿sí? Ese cielos nuevos, tierra nueva, esa promesa de resurrección, eso que dijo el Mesías acerca de su muerte y resurrección, que sería el camino para que nosotros nos acercáramos al Padre y tuviésemos en él vida eterna, ¿no? Que es la promesa. Yeshua resucitó, los que creen en él, ¿cierto? Tenemos la promesa de que como él fue resucitado de entre los muertos y levantado, así también aquellos que muramos en fe en él, creyendo en él, seremos resucitados para vida eterna, que es la promesa de vida que el Señor tiene para todos los que creen. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, o sea, no dio la autoridad acerca del mundo venidero, del olam habá, de la resurrección, de la vida eterna, a los ángeles, acerca del cual estamos hablando, de esa vida eterna. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Recordemos, el libro de Hebreos está dicho o está escrito a gente que conoce la ley y los profetas, los escritos, el Tanaj. Esto cuando dice, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿A quién está citando el autor de Hebreos?
¿quién dijo esto? Porque él dice, alguien en cierto lugar dijo esto. ¿Quién dijo esto? ¿Ah? David. David lo dijo en un salmo, ¿sí? En el Salmo 8. El Salmo 8, vamos a leerlo, porque lo interesante de cada cita que hay en el libro de Hebreos es no solamente tomar el verso que tomó el autor, sino entender el contexto de donde sacó ese verso. Como dice el dicho, un verso fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Así que aquí dice que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino que a alguien lo sujetó. Se lo dio a alguien, ¿no? Y por eso dice, porque alguien en cierto lugar dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Ok. Capítulo 8 del libro de los Salmos es lo que está citando aquí el autor de Hebreos. Y dice, el capítulo 8 del libro de los Salmos, la gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Yahweh, dice el autor que es David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este es un salmo bien hermoso, ¿sí? Habla acerca de el nombre del Señor que es grande y exaltado sobre los cielos, sobre toda la tierra, que su gloria llena toda la tierra. Y dice, verso 3, que este es un salmo que para mí es uno de los salmos hermosos que tiene el libro de los Salmos. Porque nos pone en una perspectiva de quiénes somos nosotros como hombres cuando miramos la creación que hizo el Señor. Ver la magnitud, porque aquí él va a hablar acerca de los cielos, de las estrellas, ver la grandeza de esa creación. Y fíjense lo que dice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es lo que está citando el autor de Hebreos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y aquí es hermoso pensar, no sé si en alguna ocasión lo has hecho, salir de noche, mirar al cielo, ver las estrellas, ver la luna, ver la majestuosidad del firmamento cuando está el cielo despejado. Y David seguramente lo hizo y poéticamente escribe este salmo diciendo, cuando veo esa creación, lo inmensa que es, lo maravillosa, lo perfecta que es, digo en mi corazón, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Es un ¿quién soy yo? Para que tengas memoria de mí, ¿no? Basta con ver la creación de Dios, ver su inmenso poder, ver la obra de sus manos, como dice acá, la obra de tus dedos, el sol y las estrellas que tú formaste, para darnos cuenta cuán pequeños somos, pero cuán grande amor tuvo nuestro Creador para mirar al polvo de la tierra en medio de tan grande creación. Es la referencia, porque el hombre, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, ¿sí? Y ves tú el cielo, la luna, las estrellas, el sol, la grandeza del firmamento, y dice David, ¿quién soy yo para que me mires? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, para que te manifiestes al hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre para que Dios se manifieste a él? El hombre lo único que ha hecho es desviarse, lo único que ha hecho es desobedecer, lo único que ha hecho es ir en pos de sus propios caminos. Y Dios con todo eso se ha manifestado al hombre. Y David dice, ¿quiénes somos? ¿Qué es la humanidad para que tú la mires? Para que mires al polvo de la tierra con misericordia, con amor. Y al Hijo del Hombre para que le visites. Y dice el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Y esto es interesante porque el salmista David está hablando en este salmo proféticamente de un ser que vendría
y que fue hecho un tanto menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un tanto menor que los ángeles? ¿Ah? ¿El hombre? ¿Quién fue hecho un tanto menor que los ángeles? Miren, póngale cuidado. O sea, esto es lo que está hablando David. Aquí está, poéticamente hablando, está hablando acerca del hombre, el sol, la luna, las estrellas, lo miro y digo, ¿quién soy yo para que tú hayas tenido memoria de mí? Pero dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Esto es lo que está citando el autor de Hebreos. ¿De quién está hablando el autor de Hebreos? Acerca de Yeshua, del Mesías. Entonces él dice, no sujetaste, verso 5 del capítulo 2 de Hebreos, volviendo a Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. En el capítulo 1 dice que Yeshua es mayor que los ángeles, dice. Pero aquí, en el capítulo 2, cita un salmo donde dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué momento el Mesías pudo haber sido hecho menor que los ángeles si el capítulo 1 dice que él es mayor que cualquier creación? Cuando se manifiesta. Cuando se manifiesta como hombre, es hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Como hombre. Se manifestó como hombre. Como tú y yo, menor que los ángeles. Y dice, no le sujetaste a los ángeles el mundo venidero, sino aquel que hiciste un poco menor que los ángeles. Y está refiriéndose a Yeshua. ¿No? Todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando del Mesías, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Bueno, todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿no? Ahí está en lo que dice el Salmo. Lo hiciste señorial sobre la obra de tus manos. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, toda la autoridad le fue dada al Mesías y nada dejó que no fuese bajo su autoridad. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero no ha llegado el momento en el que él gobierne sobre todas las cosas. Eso llegará, dice el autor de Hebreos. Todo a su tiempo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, lo dice acá el autor, coronado de gloria y de honra. Un Mesías que murió pero resucitó. Cuando vino como hombre, fue hecho menor que los ángeles. Dice la Escritura que el Mesías se despojó de su gloria, se humilló y se hizo en forma de siervo como uno de nosotros. Ahí fue hecho menor que los ángeles. Pero fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el propósito del Mesías fue hacerse como nosotros para llevar en su cuerpo nuestras transgresiones, nuestros pecados, y con su muerte llevar la muerte que merecíamos todos nosotros. Es lo que está diciendo acá. Porque, verso 10, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es aquel por cuya causa son hechas todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten? El Mesías. En el capítulo 1 dice, habiendo, ¿cómo es que dice? El Señor hablando de muchas maneras, de muchas formas, en estos últimos tiempos nos ha venido hablando a través de su Hijo, por quien hizo todas las cosas, a quien hizo heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo todas las cosas, como dice Juan, ¿cierto? Por medio de él fueron hechas todas las cosas, en medio de Yeshua, por medio de Yeshua.
Entonces, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas al Mesías, y por quien todas las cosas subsisten, al Mesías, a Yeshua, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es necesario que para que tú y yo tengamos vida, el autor de nuestra salvación haya padecido y haya muerto. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos, ¿no? Y dice, porque el que santifica y los que son santificados, ¿quién es el que santifica? El Mesías por su muerte. ¿Y quiénes son santificados? Aquellos que creemos en su muerte y resurrección, en su obra. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Mesías dice, he venido a morir por ustedes, son mis hermanos. No hay mayor amor que este, que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son, y he venido a dar mi vida por ustedes. Entonces, el que santifica y los que son santificados son de uno, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y cita otro salmo, el Salmo 22. Hebreos es mucha Biblia en un solo libro. Cita el Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, Salmo de David también, dice, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es el contexto del Salmo 22. Un salmo profético que luego el Mesías, estando en la cruz, dice. Una palabra que el Mesías Yeshua, estando en la cruz, dice es esa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo dijo David cientos de años más antes. Es que eran más. Muchos años antes, siglos antes, dijo David esto. Proféticamente, luego Yeshua en la cruz lo menciona. Algunos dicen, historiadores y todo el asunto, que probablemente recitó este salmo completo. ¿Y qué dice este salmo? ¿Qué más dice? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora, imagínate a Yeshua, el autor de Hebreos está hablando acerca de los padecimientos que tuvo que llevar el Mesías en su carne por causa de nuestras rebeliones para darnos vida a nosotros. Ahora imagínate al Mesías orando este salmo, ¿cierto? El Mesías ahí en el monte, en el Getsemaní antes de ser entregado, o en la cruz muriendo por nuestros pecados, diciendo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué fue Yeshua? Eso fue Yeshua ante los ojos de los hombres en aquel momento, como un gusano. Oprobio es burla, ¿sí? De los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan. Eso pasó con el Mesías. Estiran la boca, se ríen, menean la cabeza diciendo, y esto se lo dijeron a Yeshua, se encomendó a Yahweh que él le libre. ¿Recuerdan? No, es que eres el Hijo de Dios. Pues que te libre entonces, que te salve, que te baje de ahí. Sálvele, puesto que en él se complacía. Y es muy interesante ver este salmo, a la luz ya del Nuevo Testamento y de la vida de Yeshua, cómo David pudo, en un momento de angustia, escribir esto y no estar haciendo más que una
una profecía de lo que sería el Mesías y de su padecimiento. Porque esto tal cual que está diciendo David fue lo que le aconteció al Mesías. Se encomendó a él, líbrele el Señor, en él puso su confianza porque en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y cuando el Mesías estaba en el Getsemaní, dice que su angustia fue tal que sudó sangre, ¿no? Estaba angustiado al máximo como hombre, sabiendo lo que le esperaba, ¿sí? ¿Cómo se dice? Ese suplicio que iba a pasar por causa de nuestros pecados a manos de los romanos. Dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y alguna vez escuchaba a un predicador hablando de un científico acerca de lo que pasó con Yeshua cuando estuvo en la cruz. Y decía aquel científico que lo más probable para que hubiese pasado lo que pasó, que fue cuando el soldado romano le clava la lanza al lado, en el costado, y de él sale agua y sangre, lo más probable que pudo haber sucedido es que por la agonía que sufrió en la cruz nuestro Mesías Yeshua, el músculo cardíaco, o sea el corazón, se haya estallado, literalmente haya explotado el corazón. Y por eso el salmista describe esto diciendo, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y es impresionante cuando uno lo ve, entiende el padecimiento del Mesías por causa de nosotros. No sé si alguna vez vieron La Pasión de Cristo, pero cuando uno ve esa película es muy acercada a lo que es la realidad, pero seguramente por ser cine incluso llega a quedarse corta del padecimiento que llevó el Mesías por causa nuestra, ¿sí? Y es que la agonía en una cruz, como se los mencionaba en la enseñanza de la Parashá, la agonía en una cruz es mortal. Cada respiro implicaba un sufrimiento mayor para poder hacer que llegase aire a los pulmones, porque colgado en una cruz, sin fuerzas, necesitaba hacer un esfuerzo adicional para respirar, que era poder levantar el cuerpo o erguir el cuerpo para poder expandir los pulmones y que entrase aire. Cada respiro era una agonía durante un periodo bastante largo, ¿cierto? Y luego de haber sufrido tantas azotes, golpes, tanto sufrimiento, estando en la cruz, decía este hombre, lo más probable es que su corazón haya literalmente estallado, se haya colapsado de la agonía y del sufrimiento tan fuerte que se vivió en aquella cruz. Entonces, fíjate que David no estaba, si ese es el caso, David no estaba lejos de lo que estaba diciendo cientos de años antes, sin saber que el Mesías padecería de esta manera, lo estaba él diciendo. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Y saben cuándo la lengua se pega al paladar? Cuando la sed es extrema. Cuando hay una sed extrema, es muy probable que la lengua se llegue a pegar al paladar. Y dice, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y esto es todavía más impresionante de ver, que un salmo escrito por David cientos de años antes hablase de lo que sería en la literalidad la crucifixión de Yeshua. Él fue traspasado en sus manos y en sus pies. ¿Cómo sabría esto David? Ahí te lo dejo de tarea, porque
no pudo haber sido más que revelado por el Señor en una, seguramente, no sé, en una visión o en algo en lo que David tuvo para haber dicho en la literalidad, horadaron mis manos y mis pies. Y a David en la literalidad no le pasó eso, o sea, a David no le traspasaron las manos y los pies. Esto era hablando acerca del Mesías. Contar puedo todos mis huesos. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando estás tan acabado, tu piel ya está pegada a tu cuerpo, que puedes ver incluso los huesos que tienes. David menciona esto en este salmo de esa agonía tan fuerte. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto le acontece al Mesías. Estando ahí, tomaron los vestidos de él y la túnica, echaron suertes a ver quién se la quedaba. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí esto es interesante porque ¿qué viene luego del padecimiento, del sufrimiento, del dolor, de la crucifixión y de la muerte? Dice, anunciar tu nombre en medio de mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué es el propósito de lo que el autor de Hebreos está mencionando? Y es, no descuidemos tan grande salvación, porque tal padecimiento, tal sufrimiento no puede ser en vano, ¿sí? Porque si aquellos que les fue anunciado el mensaje y no creyeron fueron destruidos, cuanto más nosotros que hemos recibido tan grande salvación por medio de nuestro Mesías, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué será de nosotros si despreciamos aquella salvación? Anunciaré tu nombre entre mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahweh, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y dice, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Yahweh los que buscan vivir, vuestro corazón vivirá para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahweh es el reino y él regirá las naciones. Entonces fíjate, todo este salmo, el autor de Hebreos cita un pasaje del salmo, pero el contexto del salmo es el padecimiento del Mesías y su resurrección, y luego su gobierno, su reinado, luego de haber padecido aquella muerte y haber resucitado. Entonces, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, el que no puede conservar la vida, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será cuando Yahweh, contado de Yahweh hasta la posterera generación, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo nacido, aún anunciarán que él hizo esto. Entonces, fíjate, ahí es donde es lo interesante, leer el contexto del breve pasaje que cita el autor de Hebreos, entendiendo que hablaba del Mesías. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, fue lo que dijo ahí. Verso 13 de Hebreos 2. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y aquí esto es otro pasaje que cita el autor de Hebreos. Y aquí cita, bueno, yo les hago una pregunta a los estudiosos, a los que conocen. Otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿A qué profeta cita el autor de Hebreos que tuvo hijos que testificaron de Dios a través de sus propias vidas? No. ¿Qué profeta tuvo hijos que testificaron de Dios y de lo que haría Dios con su pueblo
en su propia vida. No. Bueno, Oseas tuvo hijos, tuvo 2 hijos, a uno le puso Loami y al otro Lo-Ruhamá. Pero hubo un profeta que tuvo hijos que testificaron de lo que Dios haría con la nación de Israel. El profeta Isaías. ¿Sí? El profeta Isaías tuvo 2 hijos y fue curioso, les cuento brevemente la historia de lo que le pasó al profeta Isaías. Ya vamos a leer el capítulo 8, que es lo que está citando aquí el autor de Hebreos. Pero al profeta Isaías le pasó algo curioso. El Señor se le presenta a Isaías y le dice que va a tener 2 hijos y que a estos 2 hijos a uno le pondrá un nombre conforme a lo que Dios va a hacer y al otro también conforme a lo que Dios va a hacer. Entonces llama a sus 2 hijos. A uno le pone la presa se apresura o el despojo se apresura, ¿sí? Y al otro le pone, a uno le pone Maher Salal Hasbaz, ¿sí? Que es el despojo se apresura. Y esto es, viene el tiempo del juicio para mi pueblo. Es bien interesante interesante y curioso que Dios le diga a un hombre, bueno, yo voy a llevar a mi pueblo cautivo, voy a tener una nación extranjera y se los van a llevar cautivos por desobedientes. Así que al hijo que te nazca, ponle el nombre, ese cautiverio se apresura. Entonces imagínate tú llega Isaías a la casa de sus vecinos y ¿qué más? Mire, le presento a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? El cautiverio viene. Sí, así se llama mi hijo, el cautiverio viene. Sería una ocasión, que es lo que quería Dios, una ocasión para anunciar lo que vendría, ¿no? Imagínate, hoy en día se te presenta el Señor y dice, bueno, listo, a tu hijo le vas a poner, el fin está cerca. Señor, pero ¿y por qué no te ocurre ponerle otro nombre a uno que suene más bonito, que rime al menos, ¿no? Pero imagínese uno. Y uno llegar a la casa de los vecinos y mire, le presento a mi hijo, ay, tan lindo, ¿cómo se llama? El fin está cerca. Y ese nombre, ¿por qué le pusieron el fin está cerca? Pues porque el fin está cerca. Y aprovechaba Isaías para predicar que el cautiverio de Jerusalén, de Israel, venía por causa de su desobediencia. Entonces a uno le puso Maher Salal Hasbaz. ¿Sí? Y dice, y al otro le puso no, ese es uno. Y al otro le puso se me olvidó. Se me perdió. Bueno, el significado del otro, es que no encontré el nombre del otro, se me perdió aquí en el profeta Isaías. Si lo encuentran me dicen. El significado del otro es, pero un remanente volverá. Entonces llegaba con sus 2 hijos Isaías y le presento, el cautiverio viene, pero un remanente volverá. esa manera de llamar a los hijos, ¿no? ¿Cómo así que el cautiverio viene y un remanente volverá? Así, pues que el Señor me dijo que le pusiera estos nombres a mis hijos para que les anunciara que el cautiverio viene por causa de la desobediencia de ustedes. ¿Sí? La nación va a ser llevada cautiva, pero, ahí viene el nombre del otro hijo, pero un remanente volverá. Pero unos que confían en el Señor, que esperan en Él, van a regresar de ese cautiverio. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ven a Nabucodonosor a Jerusalén, a llevárselo cautivo al pueblo de Judá, porque ya no era todo Israel, sino solamente la nación de Judá o el pueblo de Judá. Recordemos que por el causa del pecado de Salomón, Israel se parte en 2. ¿Sí? Su hijo, Roboam, toma 2 tribus, a Judá y a Benjamín, y se queda con ellas reinando en Jerusalén. Aquel reino se llamaba Judá y su capital se llamaba Jerusalén. Pero las otras 10 tribus son llevadas por un rey que se levanta, que era siervo de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Este Jeroboam
se lleva 10 tribus al norte de la nación de Israel y pone como capital a Samaria. Y aquella nación o aquel pueblo se llamaba Israel y su capital era Samaria. Entonces había Israel del sur y Israel del norte. Judá e Israel. Capital de Judá, Jerusalén, capital de Israel en el norte, Samaria. Vinieron los asirios, arrasaron con Samaria, con Israel en el norte y se llevó cautivos a las 10 tribus, se las llevó. Pero ¿qué pasó con las 2 tribus que quedaron en el sur, Judá y Benjamín? Pues que para ellos también hubo una reprensión y vino Nabucodonosor con Babilonia y se los llevó cautivos. ¿Cuál fue la diferencia? Que a las 10 tribus del norte las esparció el Señor por las naciones y nunca regresaron. Pero a Judá en el sur se lo llevó 70 años cautivo a Babilonia y luego de esos 70 años regresaron de Babilonia un remanente. Entre ellos, Nehemías, Esdras, Zorobabel, que son los que reconstruyen a Jerusalén luego de la destrucción por mano de Nabucodonosor. Entonces, digamos que, entendiendo un poquito esa historia, es que el Señor le dice a Isaías, nombra a tus hijos. Uno se va a llamar, ahí sí, ¿qué se le hace? El primero que nazca se llama, el cautiverio viene, el despojo se apresura, ese le tocó un nombre no tan chévere. Y el otro se va a llamar, un remanente volverá. ¿Qué es lo que sucedió? Regresó un remanente. ¿Qué es un remanente? Un puñado, un poco. No toda la nación regresó. Regresó un remanente en el que su corazón estaba, la confianza en el Señor, y estuvieron dispuestos para reconstruir la nación de Israel. Entonces, ahí está el nombre del otro. Isaías 7:3. Ya les digo cómo se llama el otro. Sear Hasub. Sear Hasub, ese era el nombre. Malech, Salah, Hasbal y Sear Hasub. ¿Sí? Un remanente volverá. Sear Hasub. Ahí están los 2 nombres. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El propósito de esos hijos, los invito a que lean el capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías y lo vean en nuestros estudios que tenemos en la lista de reproducción, verso a verso del profeta Isaías, que encontrarán aquí en nuestro canal de YouTube. Ahí se habla acerca de ese mensaje de ustedes pecaron y me los voy a llevar cautivos, pero un remanente va a regresar. En ese contexto de un juicio que el Señor enviaría a la nación de Israel, pero de una promesa de restauración y de misericordia para un remanente que regresaría, es que el autor de Hebreos dice, yo confiaré en él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí ya lo pasa, simbólicamente lo está interpretando el autor de Hebreos o está haciendo una alusión, ya no a los hijos de Isaías que testificarían acerca de lo que Dios haría, sino de los hijos ya en una manera simbólica o espiritual del Mesías que testificarían acerca de su obra. Entonces los hijos de Isaías anunciaron lo que iba a acontecerle al pueblo, a la nación de Israel. Los hijos de Dios, los discípulos de Yeshua, sus seguidores, tendrían que cumplir la misma función, anunciar lo que sería de la nación, del pueblo, si no se arrepienten, si no se volvían de todo su corazón hacia el Señor. Por eso es que cita aquí Isaías. Así que, verso 14 de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y aquí, ¿qué está diciendo? Así como los hijos del Mesías, en ese orden de ideas, que es lo que está interpretando el autor de Hebreos, son carne y sangre, él también tuvo que hacerse carne y sangre. Por eso es que el Mesías se despojó de su gloria y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de sí mismo, de él, llevar consigo la muerte, la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? La condenación por causa del pecado, que es la muerte, ¿no? Así que es Yeshua en su propia vida que
destruye la muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos aquellos que permanecen en Él, como Él anduvo, como dice Juan, el que le ama debe andar como Él anduvo, permanecen en sus palabras, guardan sus palabras, viven como Él vivió, no morirán, así como Él murió, pero resucitó. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, ¿sí? Estábamos destinados a morir. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí es algo muy hermoso que dice el autor de Hebreos, y es, recordando lo que el salmista dijo, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿No? Pues el Señor del polvo de la tierra tuvo misericordia, ¿no? De los ángeles dice, no los socorrió, pero a los hombres sí los socorrió, ¿no? A la descendencia de Abraham. ¿De cuáles ángeles? De los que autores como Judas, ¿cierto? Menciona y dice que abandonaron su gloria, su morada y vinieron y se rebelaron contra el Señor. Dice, de ellos no tuvo misericordia, pero de la humanidad, del hombre, del polvo de la tierra, sí tuvo misericordia. Entonces no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué socorrió a la descendencia de Abraham? Porque el Señor prometió en su descendencia sería bendita. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y es por eso que Yeshua fue como uno de nosotros, ¿no? Se hizo hombre, carne, padeció. Él en el Getsemaní, en la cruz, padeció como un humano como cualquiera de nosotros. La única diferencia entre él y nosotros es que él no transgredió la ley, él no pecó, que es lo que le hizo perfecto para el sacrificio, para que muriese por nosotros. Porque solamente un justo, solamente alguien puro puede expiar o suplir el pecado y la desobediencia de alguien que transgredió la ley. ¿Sí? Por eso es que un cordero sin mancha, perfecto, se sacrificaba para expiación de los pecados, ¿no? Un justo por los injustos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el capítulo 1 y 2, con esto cierra una primera comparación, compara a Yeshua con los ángeles. Y dice, este es mayor, pero fue hecho menor cuando se hizo hombre, para padecer como uno de nosotros y tener consideración para socorrer a los como nosotros que somos también tentados. Por eso es que Él se hizo hombre y se hizo como uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros padecemos, sufrimos, pasamos angustias, somos tentados, somos probados, ¿verdad? Él se hizo como uno de nosotros para padecer igual, pero sin quebrantar la ley, sin pecar, y así darnos vida a nosotros, socorrernos. Entonces, así cierra el autor de Hebreos, digo cierra porque aquí continúa y esto será para la siguiente enseñanza. El autor de Hebreos cierra el capítulo 1 y el capítulo 2, la comparativa entre Yeshua y los ángeles. Hay 4 comparativas que hace a lo largo del libro de los Hebreos y se las voy a decir para que las tengan presente y las vamos a ver, ir viendo capítulo tras capítulo. La primera comparación que hace el autor de Hebreos con Yeshua es con respecto a los ángeles en el capítulo 1 y 2. Luego viene una comparación con Moisés, que es el capítulo 3 y 4, si no estoy mal. Ahí ya va a empezar a hablar acerca de quién es Moisés y quién es Yeshua y quién es mayor de los dos. Recordemos que esto se lo estaba diciendo a gente judía, a gente hebrea.
La tercera comparación que hace es con el sacerdocio, por eso es que habla mucho acerca de los sacerdotes, del orden levítico, de la descendencia de Aarón, y ya va a hablar acerca de que su sacerdocio es eterno y no proviene del linaje de Aarón, sino de otro llamado Melquisedec. Y como cuarta comparación acerca de los sacrificios y las ofrendas, ¿sí? Él siendo esa ofrenda perfecta mayor que las que hubo antes que él, en el templo y en el tabernáculo y en todo. Estas son las comparaciones que va a hacer el autor de Hebreos durante todo ese recorrido de Hebreos para darle la identidad y el valor que merece el Mesías a su pueblo, a los judíos, a los hebreos. Por eso es que es tan interesante esta carta, porque da toda la argumentación, el peso del razonamiento de lo que el Mesías, Yeshua, es para su pueblo, para el mundo y para todos aquellos que en él creen. Entonces, aquí termina esta primera comparativa, chuleando a Yeshua mayor que los ángeles en honra, en gloria, en poder, en majestad, en autoridad, porque a él fueron sujetadas todas las cosas. Ahora, a un judío del primer siglo le va a decir, y ahora con respecto a Moisés, porque para un judío, hoy en día y en el primer siglo, Moisés está aquí, y de ahí para abajo el resto. ¿Por qué? Porque Moisés trajo la ley. O sea, por medio de Moisés se dio la Torá, se dio la instrucción al pueblo de Israel. Entonces Moisés tiene un nivel de sabio, mejor dicho, mayor que cualquiera, ¿cierto? Moisés es Moisés. Entonces va a venir el autor de Hebreos a decir, pero este Yeshua es incluso mayor que ese Moisés. Pero eso será para otra enseñanza, para otro capítulo que veremos más adelante. Así que familia, bueno, espero que hayamos podido entender, me haya hecho entender, el autor de Hebreos se haya hecho entender, porque es que a veces estas palabras son complicadas, pero creo que cuando vamos a las citas, cuando vamos teniendo todo el contexto de por qué se dice lo que se dice, logramos reconstruir lo que el autor de Hebreos quiso enseñar. Y aquí ya vamos por buen camino. Todavía resta mucho por recorrer porque el libro de Hebreos es larguito y tiene mucha Biblia, ¿no? Mucha escritura que toca revisar para lograr entender. Familia, gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros, por apartar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Que Él sea en sus corazones, reinando siempre, que Él sea el todo en nosotros, que su gobierno esté en nuestras vidas, que dirija nuestras vidas en cada paso, en cada momento, sea Él nuestro Señor, y que las misericordias del Eterno reposen sobre sus vidas y sobre sus familias. Gracias a todos por conectarse y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey